Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Para allá, Yitro, para allá con Haftara. El contenido de este para allá es muy comentado, ¿verdad? Aún en todos los aspectos de aquellos que se dedican a estudiar las porciones. Han salido comentarios, enseñanzas de las cuales siempre son importantes de recordar. Porque es la visita de este hombre, suegro de Moshe, llamado Yitro, que llega con su esposa, va a saludar a Moshe, a alegrarse con él sobre que haya cumplido tal vez parte de la misión que se le encomendó, que fue primero sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Cosa que mismo Moshe le pidió permiso a Yitro para que lo dejara ir. Yitro le concedió el permiso. En ese encuentro se comienzan a hablar, a saludarse, a contarse cosas. Entre de ellas se relata que Moshe le contó todas las cosas que el Todopoderoso hizo, los señales, los milagros y cómo fue esa salida, cómo fue que terminó cediendo el faraón ante lo inevitable, que era que el pueblo de Israel tenía que salir a celebrarle fiesta. En ese proceso vemos esa interacción, esa manera de interactuar de Moshe con su suegro, con respeto, con sinceridad, eh, honrándolo. Y dentro de esas cosas, vemos que Jitro se da cuenta de algo que está haciendo su yerno. Y es sobrecargándose ante la circunstancia y la demanda de un pueblo que venía a él a resolver los asuntos. Y qué bueno que el pueblo iba donde él a resolver los asuntos, porque eso daba indicio a que querían conocer y aplicar la voluntad del Todopoderoso en cada caso. Pero Moshe se estaba sobrecargando, estaba llevando esa carga solo. Estaba llevando esa carga solo. Entonces, entre eso que Yitro ve, comienza a hablarle a Moshe y a darle consejos y a decirle, tú no vas a poder llevar esto por mucho tiempo y tampoco el pueblo. Así que yo te voy a dar una sugerencia. Y si el Todopoderoso lo permite y te permite que sea así, hazlo. Y comenzó Moshe a delegar. A delegar sobre cada una de las personas a las cuales él consideró. Y qué interesante, porque lo primero que se le dice Yitro, ¿verdad? O lo que Yitro le aconseja que Moshe coge el consejo es, búscate personas que sean personas que aborrezcan la avaricia, que, o sea, que sean personas que estemos por lo menos con la tranquilidad de que no se van a dejar comprar, no se van a dejar manipular, no se van a vender, no van a torcer el ejercicio, el proceso de la justicia por dinero. Moshe hace caso y comienza a ejecutar esto.
Y el complemento de esta parashá está en el profeta Isaías, capítulo 6, verso 1 al 13, donde dice: En el año que murió el rey Uzziah, vi yo al Adón sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Yahweh Sebaot, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: Ay de mí, que estoy muerto, porque siendo yo un hombre impuro de labios, y que habito en medio de un pueblo que tiene labios impuros, han visto mis ojos al Rey, a Yahweh Zebaot. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Voy a parar aquí porque si nosotros le prestamos atención, está describiendo como las características pareciera físicas, ¿verdad? A primera instancia de el Todopoderoso, cómo fue que él lo contempló, cómo fue que él vio al Eterno. Él vio al Eterno y describe, o lo describe, ¿verdad? Con su falda, lo describe eh, con, con alas que cubren su rostro, con sus pies que volaban. Y luego de esto comienza a decir cómo él se sintió. Se sintió, obviamente, como todo ser humano, que no es digno de ver la presencia del Todopoderoso. Y que automáticamente, mínimo, reconocemos que lo que va a venir es juicio, y como somos culpables, obviamente, de pie no vamos a estar, a menos que su misericordia sea la que nos mantenga de pie. Y es importante porque a veces nosotros leemos esto y nos vamos aún más allá al extremo. Y me acuerdo, ¿verdad? En mis primeritos pasos, se podría decir así, en donde yo me reunía, el líder de esa congregación, siempre que predicaba o iba a empezar su predicación, su enseñanza o su comentario, siempre citaba esto. Siempre hacía una oración y decía: pasa carbón encendido sobre mis labios. Pasa carbón encendido sobre mis labios para que para que quites mi culpa y que yo lo que hable sea palabra de Dios. Pero esto va mucho más allá de eso. Principios básicos de la Escritura. ¿Cómo es que el Todopoderoso se les revela al hombre? Por visión, por sueño, por revelación. Entonces, entendiendo ese principio, que el profeta está viendo una visión, está narrando toda la visión que ha tenido. Y esto de que se le fue quitada su culpa, es porque ellos saben claramente que el acercarse al Todopoderoso, como acercarse al Mishkan, era un indicio de que el Todopoderoso requería santidad antes de que las personas se acercaran.
Y en la condición en la que estaba el pueblo y la que Isaías sabía que se encontraba, sabía que no era digno de él presentarse ante el Todopoderoso. Se le da esto como método de decir, he aquí fue quitada tu culpa, diciéndole, el Todopoderoso te ha separado para que seas tú el que lleve esta palabra. Tranquilo, que esto no es para matarte, esto no es para que te mueras, esto no es para sacarte a flote tu culpabilidad, sino que esto es para que tú seas ahora aquel que porte la palabra del Todopoderoso y se la lleve al pueblo. Y por eso se le dice así, he aquí, es quitada tu culpa. Y después de esto, dice, oí la voz del Adón que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd y no entiendan. Vean, por cierto, mas no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava su oído y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para ellos sanidad. Y qué interesante, porque todas estas palabras, en un momento, ¿verdad? En el peregrinar que uno tuvo, se utilizaban mayormente, ¿verdad? Estas palabras como un método de estímulo, de, de que el Señor realmente eh, tiene grandes cosas para ti, te va a usar, eh, va a hacer que tú lleves a las naciones la palabra del Evangelio y la gente va a oír, la gente se va a convertir, la gente se va a sanar, la gente se va a restaurar. eh, sea toda palabra que vaya a salir de tus labios y, y entre otras cosas, ¿verdad? Sin embargo, aquí lo que dice es claramente, primeramente, eh, el calibre, si se puede utilizar una palabra, de la relación que tenía este profeta Isaías con el Todopoderoso no es el mismo que tiene aquel que va por primera vez a una campaña y de momento comienzan a hablarle todas estas cosas. Y mucho menos el que lleva una semana. Número dos, eh, la, el proceso de, de sanidad, de restauración y de purificación para encomendarlo y llevarlo y enviarlo a una misión no fue cualquier cosa. Vino de un mismo de los serafín enviado por el Todopoderoso a darle esta palabra a Isaías. No fue que él porque él vino y creyó y pensó que él ahora le está sirviendo al Señor, pues ahora él tiene que ser un soldado de los que se tiene que ir por ahí sin saber exactamente lo que va a predicar. Solamente va a decir lo malo que era antes y ya con eso la gente se va a tener esa empatía y automáticamente va a creer en el Evangelio. No, eh, de alguna otra manera hay gente que, ¿verdad? Que ha llegado al Evangelio de esa manera. Pero en sí, esa no es lo que enseña la Escritura. Lo que enseña la Escritura es claramente cómo el Todopoderoso, por medio de esta visión, le enseña todo esto al profeta. Y aún la encomienda que se le da al pueblo, mira, la encomienda que se le da al profeta para que vaya al pueblo es para que, dice la Escritura, en resumen, para que le lleve la palabra a un pueblo que no va a entender, que no va a escuchar, que no va a ver. Y eso es lo que mayormente pasaron casi todos los profetas. Llevaban la palabra y el pueblo se resistía automáticamente a lo que se le daba como mensaje. Y
obviamente el profeta, al recibir esta palabra, pues hace una pregunta totalmente lógica y obviamente con empatía hacia el pueblo al cual él pertenece. Y dice, y yo dije, ¿hasta cuándo, Adón? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. O sea, ellos no van a escuchar, no van a entender, hasta que pasen el proceso de la disciplina. ¿Hasta cuándo? Y le dice, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Dice, hasta que Yahweh haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. ¿Qué clase de mensaje es este, el cual el profeta se le encomendó llevar? Decirle a un pueblo, por su rebeldía, por su falta de fidelidad, de querer abandonar o de haber abandonado los términos del pacto, de haber abandonado los mandamientos, de estar haciendo alianza con otros pueblos que no se les mandó hacer y aún postrarse ante los dioses de ellos buscando refugio. Por cuanto a eso, ustedes ahora van a pasar por el proceso de la disciplina y hasta que ustedes no pasen por este proceso, ustedes no entenderán realmente el propósito. Y si se ponen terco aún la 10ª parte, si volviere, como, ¿verdad? Esto conforme al contexto, después de Jeremías se entiende mejor. Dice, volverá a ser destruida. Pero dentro del mensaje del profeta siempre está el mensaje de restauración, de sanidad y de volverse, de esa, ¿cómo decir? De esa actitud siempre del Todopoderoso de disciplinar a su hijo, pero también protegerlo y volverlo a restaurar. Dice, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Y esa simiente santa, nosotros sabemos cuál es. Esa simiente santa, ese remanente que siempre estuvo ahí, que aunque pasó por los desiertos, por todas las dificultades que pasó, esa simiente santa, ese tronco, ¿verdad? Al cual nosotros hemos sido injertados en el Mesías Yeshua, vuelve a florecer. Y el complemento de esta Haftarah está, yo voy a utilizar lo que aparece en Lucas capítulo 10, verso 1, donde dice, después de estas cosas, el maestro designó a otros 70, a los cuales envió delante de él, de 2 en 2, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, en verdad la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Así que ruéguenle al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, miren que yo los envío como corderos en medio de lobos. Qué interesante, porque esto también está relacionado obviamente con la parashá, donde se le dice a Moshe, delega esto en hombres que sean honestos, que sean aborrecedores de la avaricia. Y entre eso, lo que está diciendo es, ¿por qué hombres que sean aborrecedores de la avaricia? Porque se van a encontrar con lobos rapaces que van a querer que ellos tergiversen el juicio, que van a querer que ellos cambien el proceso de la justicia, de la verdad, de los mandamientos, con tal
de ellos siempre salir bien. Que van a querer con palabras lisonjeras diciendo, oye, esto no está tan mal, porque a fin de cuentas vas a hacerle un bien a esta persona o a la persona personal. Y por eso es que Mesías, obviamente dentro de los discípulos, escogió 70 y les dijo, miren que yo los mando entre qué, como cordero. El cordero no habla, no busca pleito, no busca discusión, no va donde la presa a enfrentarlo en el nombre de su pastor. No, el cordero solamente busca orientarse a dónde está su pastor y a seguir sus pisadas y a escuchar su voz y a obedecerle y hacerle caso. Dice, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, ni saluden a nadie por el camino. ¿Cómo que eso que no saluden a nadie? Hemos ya hablado que el saludo al cual se refiere aquí no es el mismo saludo que nosotros conocemos hoy en día. Esos saludos de hoy en día de postear algo y saludar a todo el grupo en el cual pertenecemos por medio de la página o la aplicación tal. No es que nos encontramos con alguien en la calle y lo saludamos. No, este saludo se refería a desenfocarte. Desenfocarte de la orden que se te dio y comenzar a interactuar con otros que te vayan a desorientar del propósito. Y me acabo de acordar de eso que le sucedió a este profeta, que el Todopoderoso lo mandó donde, si no me equivoco, fue donde Jeroboam. Y en ese proceso le dijeron, no vas a regresar por donde entraste, no vas a volverte por este mismo camino. Y sin embargo, vino y se encontró con otro hombre que dijo que era un profeta. Y ese otro hombre le dijo, no, si el Eterno me dijo a mí que te saliera al encuentro, que te diera de comer, y se le ordenó que ni comiera ni hiciera nada en ese lugar. Y él perdió el propósito de la orientación que se le dio al principio, de que no lo hiciera y se dio. Por eso, no todo aquel que diga Señor, Señor, viene de parte del Señor que nosotros le obedecemos, ni entrará en lo que conocemos el reino de los cielos. Por eso les dice, no, no saluden a nadie en el camino, no te entretengan. Esos saludos de antes era quedarse a veces días, porque eso era, de momento si caía un poco la noche, era peligroso de noche, porque de noche obviamente salen a hacer las fechorías los que les gusta saltar, e inclusive también se volvían presas fáciles ante esos animales depredadores que salen de noche a cazar. Entonces, sin contar que la orientación del camino no se ve tan bien. Entonces, ese procedimiento al cual se nos ordena a todos aquellos que hemos sido llamados para, si te se da cuenta, son 70 a los que le envió, no los envió a todos. Que también nos enseña a nosotros, así como Moshe escogió a ciertas personas, no a todos, que esto es el cuerpo del Mesías, en el cual cada quien está llamado a hacer una función, no todo a hacer la misma función. Entonces, dentro de esa función a la cual todos estamos llamados a obedecer, se nos llama a obedecer todos los mismos mandamientos, las mismas ordenanzas que son generales para todos, pero en cuestión de ejercer la función conforme a los dones que se nos ha dado, pues el procedimiento o el proceso que debe de pasar es que nosotros tenemos que entender cuál es nuestro rol y ejercerlo con alegría, con gozo. No creernos que porque el otro aparentemente esté llegando supuestamente a tener un honor un poco mayor de personas,
pensamos que por eso es mejor dentro del reino. No, tiene más responsabilidad. Eh, Se le demanda más obediencia, más firmeza, pero sigue siendo igual. Todos somos iguales. No hay ni judío, ni griego, ni excita. Todos somos uno en el Mesías, ni hombre ni mujer. Sigue diciendo, en cualquier casa donde entren, primeramente digan, el shalom sea sobre esta casa. Y esto es algo que a veces, ¿verdad? Muchas personas, no muchas, pero alguna que otra persona dice, ay, ¿por qué tú saludas así, shalom? Y no dice Dios te bendiga. Y me han preguntado, yo digo, porque, ¿verdad? Yo trato, dentro de, aparte de que ya es algo que se me quedó, ¿verdad? Tratando de que la escritura, cuando tú la lees, aún la Biblia que leemos, dice que cuando el Mesías o los discípulos entraban a un lugar o se encontraban con alguien, lo que le deseaban era que la paz del cielo sea sobre ellos. No le decían Dios te bendiga. Entonces, si esa paz del cielo no era digna de quedarse a habitar en la vida de esas personas a las cuales tú le deseabas eso, esa paz regresaba donde ti. Y eso es lo que dice. Si allí hay un hijo de Shalom, un hijo que sea digno de esa paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Pero si no, esa paz regresará a ustedes. Alójense en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No anden de casa en casa. Y es interesante porque aquí está hablando de algo que podemos sacar muchos temas sobre eso. Porque aquí no era que él se quedaba en cualquier casa que le abrieran la puerta. No, se quedaba en una casa en donde él considerara, él considerara o ellos consideraran que esa casa era una casa temerosa del Todopoderoso, que le iban a dar una buena bienvenida, que lo iban a dar un hospedaje, ¿verdad? Conforme al término bíblico. Que esa persona, lo que se le iba a cocinar, lo que le iban a servir a la mesa a estas personas que iban a llegar a hablar del evangelio, ¿verdad? De la buena nueva, era porque ellos estaban conscientes y ellos también comían y vivían conforme a los términos bíblicos de lo que era una alimentación. No era que, ay, voy a recibir a estas personas, pero yo no como así, pero entonces, como yo lo que tengo es esto, pues se lo voy a comer, se lo voy a cocinar y él lo va a comer porque él tiene que comer lo que yo le ponga a la mesa. No. Eso de que coman y beban lo que les den es claramente hacer personas recíprocas. De que, mira, lo que se te ponga a la mesa, eso va a comer. Sencillo y simple, pero obviamente eh, entendiendo ya que obviamente las personas que te van a dar ahí algo de comer, te van a dar algo de comer que tú sí, o que uno sí, está dentro del parámetro que uno come. Dice, alójense en aquella misma casa, comiendo y bebiendo, lo que se les den, porque el obrero es digno de su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les pongan adelante. Es bien parecido. ¿Por qué? Y vuelvo y recalco. Porque cuando uno entra a la casa de unas personas que el Shalom del Todopoderoso gobierna en ese lugar, esas personas van a tratar a estas personas como lo que son, enviados del Eterno. No van a estar ahí recibiéndolo con reproche, con murmuración, con que mira que mucho comen, mira que mucho exigen, oye, pero mira, ¿cuándo sé que se van a ir? No, para ellos recibir a unas personas que vienen de parte del Eterno es recibir una bendición del cielo. Recibir una bendición del cielo al punto, ¿verdad? Que cuando vemos estos relatos de la Escritura, las personas que saben y conocen de esto, lo primero que le dicen a estos que son siervos del Eterno es decirle, no te vayas, quédate un día más. No te vayas,
ya es de noche, quédate un día más, porque sabe que mientras ellos estén ahí, la provisión del Eterno estará también ahí. Y sigue diciendo, sanen los enfermos que haya allí y dígale, el reino de Elohim se ha acercado a ustedes. O sea que estas personas que se les envió, no se les envió por mera deseo del Mesías. No fue que el Mesías dijo, oye, quiero enviar a una gente que lleve el Evangelio, vamos a escoger a 70 de los que está aquí. No importa, tú ven acá, tú quieres ir. Sí, yo quiero ir, Señor, yo tengo ganas de ir. Ven acá, tú también. Ven acá, tú también. No, personas que sabía el Mesías que estas personas también se las había transferido unos dones para que ejercieran la función o la misión a la cual se les encomendó. Sanen los enfermos que estén allí y dígale, el reino de los se ha acercado a ustedes. Pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan, hasta el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Elohim se ha acercado. O sea, a no contender. Habla de la escritura, le enseña el evangelio. Aún estas personas que te recibieron van a ser, se podría decir, los precursores de presentarte ante los líderes de esa ciudad, de ese pueblo, para que tú lleves el mensaje, y esas personas que llevan el mensaje son los que se van a encargar de, una vez recibido el mensaje, aceptado el mensaje, transmitírselo a la mayoría del pueblo y decirle, hemos entendido esto, se nos ha enseñado esto, se nos ha revelado esto, y ahora nosotros vamos a implementar esto dentro de nuestra fe, de nuestra muna. Creemos en el Todopoderoso, creemos en la obediencia a su mandamiento, hemos entrado en el pacto, pero ahora se nos ha revelado que el Hijo, el Mesías, se ha manifestado para cumplir los términos de las profecías. Y nosotros lo hemos creído y lo hemos ahora aplicado, y creemos que ese Yeshua murió, resucitó de los muertos para perdonar nuestros pecados, para darnos vida juntamente con Él. Y ese mensaje, ¿verdad? Es el mensaje que ahora nosotros llevamos. Que en la parashá de Yitro se le encomendó a unas personas delegadas para que ellos, siendo los caudillos o los líderes de cada una de sus comarcas, tuvieran y ejercieran ese procedimiento de manifestar o de hacer que la justicia sea la que gobierne en esos lugares. Y nosotros, primeramente, en nuestra vida personal, en nuestro hogar y a las personas que nos rodean, que nosotros podamos transmitirle eso. ¿Quién es el que gobierna en nuestros corazones? Que el reino de Elohim se ha acercado. Que conforme a los dones que se nos ha dado, lo ejerzamos el propósito, por lo cual entendamos cuál es nuestro llamado, como decimos. Y sobre todo, que seamos con esa humildad que tuvo Moshe, que tuvieron estos discípulos del Mesías, de saber que no lo sabemos todo, y que cuando alguien viene a traernos un consejo, y más cuando es un hermano de la fe, seamos prontos para escuchar, tardos para responder. Que no busquemos la contienda, que no busquemos el entrar en un debate interminable. Esta es mi opinión, esto es lo que yo creo, conforme al término bíblico, así, estos son mis argumentos. La persona no quiere, no cede, no tiene la intención en el momento, solamente el Todopoderoso sabe el porqué. Seguimos hacia adelante. Sé que es difícil cuando es un familiar, cuando es una persona que está viviendo con la persona, pero que el Todopoderoso nos ayude a sobrellevar ese proceso mientras confiamos en que Él es el Todopoderoso y no hay nada imposible para Él.
Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.